Muchos me conocéis, otros no. Bueno, me presento, soy Francisco Ramón, soy cofundador de Dare2Win. Voy a explicar un poco Dare2Win por qué nace. O sea, yo, aparte de ser accionista de aquí de Dare2Win, pues tengo otra serie de empresas en las cuales soy también socio. Y Dare2Win nace pues, de una pasión que yo desde bien joven siempre he tenido a invertir en los mercados financieros. Ya hace años pues, he estado operando en los mercados financieros y pues llegó un momento que lo hablamos en casa y dijimos, oye, ¿por qué no explicamos el método que estamos invirtiendo a los demás? Y en vez de guardarnos el secreto, se los ponemos al resto de gente. Y empezamos por plantear lo que es el curso aquí en el Colegio de Ingenieros. Ya hay compromisos en otros colectivos para seguir impartiéndolo y por el aforo que está teniendo y el impacto, yo creo que va a ser una gran idea. Nuestro objetivo es que las personas que no sepan de finanzas llegue un momento que puedan invertir aún sin saber. Empezamos desde cero el curso, en este nivel 1 que proponemos ahora para este mes de diciembre. Vamos a empezar desde cero, es decir, no hace falta que tengan nociones financieras. Nosotros tenemos un método en el cual, de hecho, no sé si lo habéis visto ya en la parte comercial, os garantizamos el precio del curso. Es decir, si luego nos demostráis que siguiendo nuestro método, en una cuenta de que os abriremos, no sois ganadores, os devolvemos el dinero del curso. O sea, nosotros no queremos aquí vender humo, ni queremos, simplemente queremos compartir nuestro secreto con la máxima gente posible. Esto lo vamos a compartir con particulares, ni con entidades gestoras, ni con banca de momento, ni con nada. De momento va dirigido completamente a nivel particular, ¿vale? A la gente que quiera hacer crecer el poco dinero que tenga o el mucho dinero que tenga, a hacerlo crecer de manera continuada y consistente. Os voy a pasar con Jacobo, dices tú, para que os explique un poquito dentro de Dare2Win la trayectoria que se puede seguir a nivel de formación. Anticiparos que con el nivel 1 ya seréis una estrategia para poder invertir en el mercado y una estrategia ganadora. Nosotros el primer día del curso, antes de iniciar el curso, daremos un documento jurídico en el cual adquiriremos el compromiso con vosotros de que si no es el método ganador, pues debemos eliminar el curso, ¿vale? Y lo firmaremos ambas partes, para que veáis que esto no tiene trampa ni cartón y simplemente que lo que estás haciendo es hacer una inversión para luego sacar más rentabilidad, ¿vale? Os paso con Jacobo que os comente más. Bueno, lo primero de todo, gracias por la asistencia y porque estéis hoy aquí. Os voy a explicar brevemente qué es Dare2Win, en qué consiste, qué es la formación que nosotros ofrecemos. Aunque es una formación independiente, ya que, como bien ha dicho Francisco, no estamos ligados a ningún tipo de institución, con lo cual nuestro principal objetivo es el beneficio de nuestros alumnos. No tenemos ningún interés más allá de ninguna organización, ni broker, ni entidad bancaria, ni nada por el estilo. Ofrecemos formación también específica porque intentamos averiguar cuál es el modelo de inversión de cada uno de nuestros alumnos y enfocarnos en todo el proceso de formación para que sea capaz de desarrollar su propio modelo de inversión. Esto ahora lo vamos a hablar y por qué buscamos esto en futuros cursos. Y formación de calidad, puesto que nuestro método es exclusivo, está validado y permite tener rentabilidad. Nuestro modelo de cursos, como bien han dicho, empieza en un nivel 0, en el cual empezamos a averiguar en qué consiste el mundo de las inversiones, adentrándonos en el mercado Forex. Ahora Sebastián explicará por qué el mercado Forex. Y el último nivel de la formación es la robotización, con lo cual, por eso, aquí esa formación específica toma sentido, porque averiguando cómo invierte cada uno de nuestros alumnos, vamos a ser capaces de desarrollar un software que recoja todos esos patrones de conducta de cada uno de nuestros alumnos y sea capaz de invertir por el mismo. Como estaba diciendo, somos un nuevo modelo de inversión, puesto que nuestro método trata de averiguar las fuerzas del mercado, es decir,
estudiamos qué está pasando en el mercado y vamos con la fuerza dominante del mercado. Con lo cual, es como si nos subiéramos, para hacer una metáfora, a la ola, ¿no? Vamos a ir al momento donde la tendencia de ese mercado toma más fuerza, con lo cual vamos a tener unos ratios de beneficio mayores. Y una de las características del Learn to Win es que apostamos por la investigación continua del mercado, es decir, siempre estamos desarrollando nuevas estrategias, mejorándolas y obteniendo ese rendimiento y ese beneficio óptimo en cada momento. Entonces, aparte de dedicarnos a la formación, somos un equipo de investigación de mercado continuamente renovándonos y apostando por la innovación. Pues, ¿qué vamos a aprender con Learn to Win? Vamos a aprender a ser capaces de realizar nuestras propias inversiones, como ya he dicho, haciendo que nuestro dinero trabaje por nosotros. Esto a lo largo de todo el proceso de formación. Empezamos en una cuenta demo, siempre a nuestros alumnos recomendamos empezar en cuentas de demostración por el sencillo motivo de que es dinero ficticio, entonces es ese momento en el que os sirve para averiguar de qué trata el método sin necesidad de invertir con vuestras cantidades reales de dinero. Algo ficticio para que vayáis aprendiendo y una vez o veáis la seguridad del método, ya podáis invertir con el dinero que vosotros queráis. ¿Cómo? Pues, como ya he dicho, adaptándonos a las fuerzas del mercado. Nuestro método ya lo veréis, bueno, si ahora te vas a explicar un poco cómo funciona todo, pero si venís a los cursos iréis viendo de cómo averiguamos cuáles son las fuerzas dominantes del mercado y en qué momento son óptimos para invertir del lado de esa fuerza dominante, para que ese beneficio o ese rango de recorrido del movimiento del mercado sea lo que nos vaya a reportar beneficios. ¿Todo esto para qué? Pues nosotros hablamos mucho de libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Pues después de todo el proceso, lo que nosotros buscamos, el objetivo final, es que cada uno de nosotros seamos capaces de poder dedicarnos a lo que queramos, que al fin y al cabo es creo que de lo que trata todo esto, teniendo un software para que sea capaz de obtener rentabilidad por nosotros, que es la robotización de la que hablamos en los últimos cursos. Y brevemente consistimos en eso y ahora Sebastián, fundador del método Ailas del Forex, os va a hablar de qué trata el método. Sebastián Pietronino y os comento un poquito. Como han dicho, soy el CEO del método y lo que hemos hecho es realmente os voy a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Ese método de inversión o ese nuevo modelo de inversión que hemos comentado. No sé si habéis invertido alguna vez o si conocéis las inversiones, pero uno de los problemas más grandes que tienen las inversiones es el control de riesgo, precisamente. Es que se dice acerca de la diversificación, acerca de muchos factores que pueden controlar el riesgo o no, ¿vale? Pero la realidad de verdad es que esos modelos anteriores han dado pérdidas en años como 2007, 2009, 2011, han fallado esos modelos, ¿vale? Y todos lo saben. Entonces nosotros hace mucho tiempo hemos investigado, como yo comentaba, diferentes formas de invertir, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho, ya lo contaré luego, las ventajas de la diapositiva, pero nuestro modelo principalmente lo que hace es controlar el riesgo de una forma que los demás modelos no controlan, ¿vale? Lo llevamos a limitar a niveles diarios, a niveles, bueno, eso se va a aprender en el curso, luego lo comentaré, pero incluso a niveles muy bajos, ¿vale? Niveles que otros modelos no contemplan. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Por un lado, vamos a estudiar el control de riesgo, cómo trabajarlo para que venga a nuestro favor. Vamos a estudiar la probabilidad y en ese sentido, ¿vale? Cómo hacer que nos favorezca siempre. Vamos a estudiar, por otro lado, las estrategias, como ya lo trabajar, cómo buscar las distintas tipos de estrategias. Vamos a iniciar con la estrategia de las lectores y que es la con la que tenemos que empezar para aprender las fuerzas del mercado. Y luego vamos a ir aprendiendo diferentes estrategias que hagan que se pueda combinar todo, como hemos comentado, en un software, en una robotización, en función del perfil de cada uno, ¿no? Todo muy controlado, evidentemente. Por otro lado, hay dos factores también muy importantes que trabajamos, que son la información, o cómo interpretar esa información que recibimos, ¿no? Que nos hace tomar decisiones, nosotros creamos o no, sí que nos hace tomar decisiones de información, y la psicología, la conducta de inversión.
del inversor. Algo que nosotros trabajamos profundamente y que a nivel de patrones o de conocimientos, de emociones, pues interviene mucho en una cartera, en la rentabilidad final de una cartera. Entonces también lo trabajamos de una forma, trabajamos los 4 campos, ¿no? Luego, por otro lado, como habéis visto, ¿por qué hay las del Forex? Mucha gente sabe, no sé si conocéis lo que es el Forex. El Forex es el mercado de divisas, ¿vale? El eurodólar, por ejemplo, o eurolibra. Es un mercado que mucha gente le tiene miedo porque lo desconoce. Hay otra gente que sí que lo conoce o ha estado mal informada. Pero realmente es un mercado que, como comentaba, proporciona un sistema o un control de riesgo infinitamente superior al mercado de renta variable de acciones o cualquier otro tipo de mercado. Por varios motivos, vale, es un mercado que tiene liquidez absoluta. Eso significa que nosotros podemos recuperar nuestro dinero desde el lunes hasta el viernes a cualquier momento. O sea, podemos intervenir en la operación, no vamos a tener un gap o un hueco que nos rompa la rentabilidad. Nosotros, por ejemplo, en el IBEX tenemos previsto una rentabilidad, un stop loss o un límite de pérdidas para una operación de un 2%. Abre el mercado porque a alguien se le ha ocurrido en política o en algo así un conflicto y hemos perdido un 10%. Sin embargo, eso Forex no pasa. Es algo muy a tener en cuenta cuando se mueven volúmenes importantes, ¿no? O sea, cuando realmente te tienes que tomar la inversión de una forma profesional. Ese mercado abierto 24 horas proporciona un control de riesgo mucho más amplio y aparte nos da acceso a una liquidez durante muchísimo tiempo. Entonces, luego, el apalancamiento financiero es otra de las ventajas que tiene, no sé si lo conocéis, pero realmente es la posibilidad de poder invertir más del dinero que tú tienes disponible, por explicarlo de alguna forma. Esto trabajado de una forma eficiente es un arma que comentaremos a lo largo del curso, es como una espada, es un arma que puede ser bueno o malo, que puedes cortar con ella. Entonces, si se trabaja bien el apalancamiento o el control de riesgo, se puede llegar a formar un modelo muy eficiente, muy eficiente. Es un mercado con bajos costes de taxación y por otro lado se puede operar desde cualquier lado. Es algo que antes no existía. Nosotros no podíamos acceder al Forex porque antes para hacer una operación en Forex hacen falta 6.000 euros. Pero ahora, para hacer una operación en Forex se puede hacer desde cualquier importe, que es algo que trabajamos en nuestro modelo. Por eso nosotros queremos enseñar el modelo a todo el mundo. Porque se puede trabajar en este mercado desde casa, desde el ordenador, desde cualquier lugar. O sea, cualquier persona puede optar a tener una rentabilidad en este mercado. O desde el móvil, si quieres. O desde el móvil. Y con un modelo eficiente, evidentemente, con un sistema eficiente y con lo que hacen las empresas objetivos, ¿no? Una profesionalidad, por supuesto. En este curso lo que comentábamos, os vamos a enseñar que esto es un camino largo, no es un camino largo, es un camino desde que se entiende lo que son las inversiones hasta que se aprenden todas las estrategias y los controles de riesgos y hasta que finalmente, ¿no?, tenemos un robot que es acorde a cada uno, ¿no? Un software a cada persona que invierte en función de los riesgos y control de cada persona. Pero en todo el proceso, como comentamos desde el curso 1, pues ya el inversor puede invertir y es capaz de ganar dinero con una estrategia y con algo completo, ¿no? Con algo que realmente se vea al mercado y sobre todo es capaz de analizar el mercado y decir, oye, yo creo que está pasando esto, controlar los riesgos y es muy eficiente. Hay una ventaja de este mercado frente al mercado tradicional de acciones, y es que puedes ganar invirtiendo con la cotización a la alza o con la cotización a la baja. Nosotros tradicionalmente en los mercados de acciones, la única manera que se tenía antes de ganar dinero era invirtiendo bajista. Este mercado te da la posibilidad de, tanto si inviertes a la baja como si inviertes a la alza, si has hecho bien el movimiento, ganar dinero en ambos sentidos, con lo cual te da pues infinidad de posibilidades. Muchísimas más posibilidades y de adaptación al mercado. No necesitamos que el mercado suba para ganar dinero, muchísimo menos. Digamos que nuestro sistema consiste ¿no?, en buscar la operación adecuada cada día o cada momento del día, pero no tienes esa exposición a un activo o a algo determinado, simplemente buscas la oportunidad de la aprovechas cuando la estrategia te marca esos activos, ¿no? Es más independiente y proporciona una libertad francamente buena. Nosotros queremos, como decíamos, contaros esto, ¿no? Y sobre todo poder resolver cualquier duda que tengáis, que es la parte más interesante, porque todo esto
lo podéis consultar en la web, pero realmente pues, puede responder todas las dudas que tengáis, ¿no? Si queréis ir lanzando dudas o objeciones y vamos contestando lo que veáis o lo que sepamos. El factor riesgo en una cierta medida. Durante, por ejemplo, un golpe de Estado, un conflicto brusco en un sitio que implica miedo a unos mercados, es capaz de Forex de compensar. El Forex limita el riesgo de una forma automática y rápida. O sea, al momento, digamos, tú en el Forex tienes expuesto un 1% de riesgo de esa operación y automáticamente pasa por ese precio, digamos, y te saca de la operación y tú has perdido siempre un 1%. Si no vuelves a entrar en el mercado, no te Cada vez que abrimos una operación tenemos la posibilidad de colocar, lo que ha comentado antes, el stop loss, que es el límite de pérdidas que asumimos en esa operación. Con lo cual, si el precio consigue tocar ese límite de pérdidas, automáticamente la operación se cierra. Con lo cual, tú ya estás fuera del mercado. Y como mínimo recuperas lo que tenías menos ese 1%. Sí, Correcto. O sea, no pierdes nada. De todas formas, nosotros no aconsejamos en el nivel que estéis ahora entrar en momentos de riesgo. ¿Qué son momentos de riesgo? Lo que tú dices, hay una incertidumbre importante que hay elecciones en Estados Unidos como hace poco y lo de la decisión del Brexit. Es decir, esos momentos son momentos para tener más capacidad y más experiencia y esos momentos son muy buenos para ganar dinero. Pero tienes que tener antes una base mucho más potente, haber visto mucha gráfica, haber visto mucho comportamiento, conocerte a ti mismo de cómo vas a actuar cuando ves un movimiento rápido. Es decir, en esta fase ahora mismo, de hecho, ya lo veréis en el curso, la parte de información que nosotros la vamos a tocar en el sentido de deciros que vayáis directamente a la estrategia. O sea, que oigáis lo que oigáis, iros a modelo de comportamiento que os vamos a decir. Olvidaros de las noticias, de la prensa, de todo, ¿vale? Iros directamente al método, pues si seguís el método vais a ganar dinero, ¿vale? Pero efectivamente lo que decía antes Sebas, recibes información vía televisión, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de la información? Que para que esa información te pueda manipular a la hora de invertir, tienes dos líneas. Es decir, la información puede ser positiva, es decir, que te digan que un activo va a subir y luego subo, y al revés. Que la información sea negativa, que te digan que va a subir y al revés haga el mercado a un desplome. Con lo cual, vosotros ahora mismo sería meternos en una guerra que no tiene sentido, o algo así. Y lo que vamos a hacer es que os centréis directamente en el comportamiento gráfico que os vamos a decir y cuándo la fuerza interviene en el mercado y cuándo tenéis que entrar y cuándo se consolida. En el momento, nosotros en el nivel 1, realmente lo que vamos a enseñaros es a que veáis cuándo la fuerza dominante se consolida. Y en cuanto detectéis que se ha consolidado, entrar. Porque sabéis que vais acompañando a la fuerza dominante. Nosotros lo que vamos a hacer es las manos fuertes que están dentro del mercado y son las que mueven los precios de cotización, copiarlas. Y vosotros lo que vais a hacer es copiar y ver cuando esa mano fuerte es capaz de mover la cotización al alza o a la baja. En ese momento entráis. Por eso el concepto águilas venía por eso, ¿no? Por estar observando como un águila el mercado y en el momento que vemos a la presa entrar y salir. ¿Vale? Vamos a enseñar eso, pero la información de momento la tocaremos en el curso, no es una horita, para que sepáis qué variables pueden influir bastante, pero sobre todo para deciros cuándo no debéis entrar en el mercado si detectáis un jueves que va a hablar el Banco Central Europeo y sale el amigo Mario Draghi. Pues bueno, os aconsejamos que si no tenéis una experiencia, eso por ejemplo en el nivel 3 ya lo podéis hacer, pero si no tenéis una experiencia es mejor no operar ese día, por ejemplo, y dejarlo para el día siguiente, porque va a redundar en mayor beneficio. Este nivel 1. Pero insisto, ya sabéis con una estrategia y lo que queremos es quitaros esa posible confusión que os dé el mercado a nivel de información, pues tanto en empresa como en televisión, porque la mayoría de veces lo que hacen es confundir más que enfocar al inversor hacia un sitio u otro. Y de segundo, lamentablemente, vosotros tenéis muchas trampas, ¿no? O sea, aquí hay mucha información falsa y gratuita en internet. Y es así, tener en cuenta que cuando uno gana, uno pierde. Esto es como si, claro, es como si yo te digo que este boli, ¿vale? Yo tengo dos posibilidades. Invertir al alza, si lo dejo caer, puedo invertir al alza y invertir a la baja. ¿Tú cómo invertirías? ¿Al alza o a la baja? Si lo dejo caer el boli. A la baja, ¿no? Porque va a caer por la fuerza de la gravedad. Pero pues eso,
No, pero que si lo dejo caer, si lo suelto, ¿qué fuerza es la dominante? La gravedad. Con lo cual, lo que vamos a enseñar es, imagínate que en vez de ser el boli, es un activo financiero. Pues vamos a decir qué fuerza en ese momento es la dominante. Para que das un poco de idea al aspecto físico. ¿Vale? Tenéis un artículo dentro de la web que, como bien sabéis, cuando estudiamos en la carrera, bueno, inclusive en EGB, ¿no? y en BUP, pues la fuerza es masa por aceleración, ¿vale? Pues esa fuerza que estamos comentando, ¿la masa qué es? La masa es la cantidad de inyección diaria que hace ese inversor a la hora de abrir una posición o cerrarla, ¿vale? Y la aceleración es la expectativa, ¿vale?, que tiene ese inversor de obtener una rentabilidad determinada. Todos lo tenemos medido, ¿vale? En este nivel 1, insisto, vamos a dar la estrategia tal cual, la parte operativa para que sepáis cuándo entrar en el mercado y cómo moveros. Una vez que habéis entrado, cómo moveros dentro del mercado y cuándo salir. Y ya en niveles más avanzados entraremos en los ruidos externos y demás, cómo os pueden influir o aprovecharos de ellos. Eso sería lo ideal. Nosotros enseñamos usar mucho la probabilidad, lo que decías tú, por ejemplo, que realmente aprovechemos, ¿no?, a saber que una estrategia es rentable o no rentable. Hay más operaciones que ganadoras que perdedoras. Por ejemplo, muchas más, un 65, 70, 80%. Y cuando esas operaciones, además, el ratio es mejor que las operaciones perdedoras. Esas operaciones ganadoras ganan más que las que pierden. Entonces es muy relevante aprender a tu ratio. Ahí mucha gente dice estrategia, sí. Pero no se ve que es una estrategia cuando realmente es una estrategia. Cuando empíricamente está demostrado que se comporta igual ante cualquier tipo de escenario que cualquier. No. Pues la robotización es importante a la hora de poder demostrar algo que Pero, sí, claro. Es que me viene a la mente a veces algún que otro colega se ha puesto una cantidad X a través del banco. Y yo no sé el banco que gestores o qué asesores tendrá que esa persona no le han dicho o no se ha enterado, que también puede ser, de que iban a meter ese fondo lo que sea en renta variable, y cuando lo ha sacado tenía menos de lo que metió. Hombre, claro. Eso es renta variable, pues nada, claro, pero se supone que el banco tendría que tener una estrategia similar a lo que vosotros ofrecéis o algo así para hacer ganar al cliente. Su método y su estrategia de inversión, nosotros tenemos que recordar nuestra, insisto, es decir, el lado de seguridad del curso que decimos, no os preocupéis, que cuando volvemos el dinero del curso, lo que pretendemos es algo que nos podríamos guardar y seguir invirtiendo nosotros con nuestra cuenta, exponerlo y que, oye, la máxima gente posible se aproveche de ello. A partir de ahí tú mismo lo vas a ver. Es decir, lo importante de todo esto es que tú seas capaz de gestionarte tu propio dinero y hacerlo crecer. Ese es nuestro objetivo. Que empiezas con 500 euros, si dentro de un año tienes 1000, pues te has sacado 500 euros. El objetivo es esa satisfacción de decir, ya no dependo de que me doy un tercero, no sé cómo me lo voy a llevar, confío, no, eres tú la persona que me va a gestionar. Pero el software, que es un sistema experto que capta tus pautas. Nosotros, conforme vayáis evolucionando, en el nivel 1 vais a seguir con la estrategia, se invertiréis manualmente, o con ratón o con móvil, cuando queráis vosotros, ¿vale? En los niveles más avanzados, hasta llegar al robot, os iremos estudiando y en función de vuestro comportamiento, os diremos qué activos y en qué momentos horarios son idóneos para que tú inviertas. Por ejemplo, tú puedes ser muy bueno en el eurodólar, ¿vale?, y muy malo en el S&P 500. ¿Vale? ¿Por qué? Porque visualmente, porque el comportamiento, ¿vale?, te adaptas más a él. Y, por ejemplo, tú a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana puedes invertir de manera fenomenal, pero a las 4:30 de la tarde eres nefasto. Entonces, sí que verás en el diario del inversor, que está colgado en el portal del alumno. Nosotros, cuando hagáis el curso, os daremos unas claves y entraréis gratuitamente al portal del alumno. Ahí tendréis diario de inversión, calculadora para saber a qué lotajes tenéis que entrar por el riesgo que estiméis. Es una calculadora digital. Lo tenéis todo identificado. ¿Vale? Y tú mismo verás en función de las gráficas cuándo es más rentable, con qué activo es más rentable. Es decir, te irás estudiando a ti mismo psicológicamente dentro del mercado. Tú puedes ser muy bueno, a lo mejor. Yo, por ejemplo, opero con velas de 1 a 5 minutos. Yo soy scalper puro y duro, ¿vale? A mí dejar una operación abierta 24 horas me pone nervioso, ¿vale? Yo quiero ver todos los días cuánto gano. Tú a lo mejor no, tú a lo mejor te sientes cómodo abriendo una posición, pones tu take profit, pones tu stop loss, la dejas abierta, que es swing trading,
una semana. Por ejemplo, mira, tanto en Starter como en Swing, ¿vale? Yo no puedo, yo necesito saber los días, ¿vale? ¿Cuánto dinero he sacado? Ya te digo, una de 5 minutos. ¿Qué pasa? Que yo en una hora operando, yo ya me agoto. Me explico, si lo hago manualmente. Si está el robot diciendo conmigo que invierta todo lo que quieres más. Lo que pasa es que esto, como veréis, conforme vayáis invirtiendo, os crea gusanillo de edición. Yo hoy viernes, si no tenemos jornadas, si tengo un huequecito, los viernes por la tarde me gusta estar en el 7500. Pero ya por morbo, a nivel manual, ¿vale? Pero que a lo mejor me quedo una horita y una horita se acaba el rendimiento que tenía que sacar. Pues quiere decir que ya irás viendo, conforme te vayas viendo a ti mismo dentro del mercado, cómo te comportas con cada activo financiero. Y activo financiero para aburrir, ya no solo con el Forex, sino que te puedes seguir a índices, materias primas. No es algo importante. Pero trabajaremos a ver, o sea, veremos la rentabilidad. Nosotros al final buscamos, no sé, una rentabilidad de año o mensualmente. Entonces al final lo que veremos es cómo conseguir esa rentabilidad, ¿no? O sea, estudiar muchos campos y que a lo mejor es más sencillo como hacer una operación al día y ganar el 1%, va a ser 4 operaciones, va a ser 15, bueno, o sea, encontraremos la forma en la que a cada uno, ¿no? Cuáles son las estrategias de todas las que tenemos y la compra de cada uno, cada horario para cuadrarlo todo. Y eso ventaja, y es que a nivel profesional, si tú tienes un trabajo o tienes una empresa de más, puedes compatibilizar el trabajo que tengas como empresario, por cuenta ajena o lo que sea, o como profesional, con un ingreso extra de este tipo. Es decir, que puedes compaginarlo en ambos sentidos. Es una ventaja importante. O inclusive a nivel profesional, ellos, por ejemplo, viven de esto. Entonces, cada uno se lo plantea en el sentido como mejor. No es una cosa que se nos ha olvidado decir, bueno, la junta, pero que luego no es el curso que vamos a hacer el día 16, 17 de este mes. Luego, una vez acabado el curso, también tendréis un área de usuario para seguir trabajando, para poder seguir practicando, una cuenta demo, que vais a poder trabajar para aplicar el método y ya os digo exámenes, ejercicios, libros, lo que necesitéis para apoyar el. Tenéis más de 500 exámenes prácticos, que haremos exámenes prácticos con gráficos y demás en el curso, pero a nivel digital tenéis más de 500. Eso gratuito por hacer el curso. Y luego la demo que es muy importante. La demo porque trabajas con dinero ficticio, pero el movimiento de cotización es real. Con lo cual te quitas muchos miedos y ves también cómo interactúas con el mercado. Antes, para poder coger una estrategia, es lo que estaba comentando, no hace falta hacer un curso, tal. Tienes que hacer una demo, 200 operaciones y ver que ganas 160, 180. Ahí es cuando entra la compensa. O sea, no es cuestión de hablar, sí, es cuestión de ir repitiendo y que se vaya comprobando, ¿no? O sea, ¿El curso se imparte de manera presencial o se puede hacer online? Presencial. Es que hay el nivel 0, que de momento nosotros hemos trabajar en el colegio de ingenieros con el nivel 1. ¿Por qué? Porque entendemos que tenéis un cierto nivel que se puede arrancar con el nivel 1. El nivel 0 sí que lo hacemos online, pero este es nivel 1, ya. Tiene una parte presencial, el nivel 1, de 2 días que son imprescindibles presenciales, pero luego tiene un apoyo online muy fuerte. O sea, vais a tener más de 500 ejercicios para practicar que ahí vais a poder comprobarlo todo. O sea, pero las 5 horas del viernes y las 5 horas del sábado son aquí presenciales. O sea, 10 horas tienes que estar, porque es que no se puede transmitir online, es muy complicado. ¿Lo vais impartiendo regularmente o es un año y...? Nosotros este año vamos a hacer este segundo aquí. Nuestra idea no es hacer 2 al año. Eso también un poco hablar con el colegio y ver disponibilidad, ¿no? De aulas y demás. Pero la idea es hacer 2. De hecho, ya el año que viene a estas fechas, los que han venido al nivel 1 estarán en condiciones de poder venir al nivel 2. Desde luego, entrar directamente al nivel 2 no tiene ningún sentido porque hay que pasar por el nivel 1 para entender el inicio de la teoría. Sí, porque de todo nosotros entendemos muchas cosas de una forma diferente. El riesgo, pues, para vosotros, no sé si ahora han dicho que diversifiquéis con 2 actividades, 11 activos, nosotros no entendemos las cosas así. Entonces, porque a mí lo que decía, me caen los activos un 3%, me estaría clara que no tenemos el 3%. Nosotros no somos de esa forma de pensar, entonces hemos tenido que abrir un nuevo y eso hay que explicar imprescindiblemente cómo entendemos nosotros el riesgo de esa forma. Y de la forma no se lo entender. ¿Alguna duda? Sí. Que quieras, no pasa. No hay prisa.
tinc una discrepància. És que abans se va baixar a través de futurs, d'accions, de matèries primeres, el Forex no és. Es diferente, es diferente. Muy diferente. Tú puedes invertir, pero hay crédito, el riesgo de GAP en todos los mercados. Quan va passar el Brexit, quan el Banc Central de Suïssa va fer allò de... Se fan caps. ¿Quién? ¿El Forex? Hombre, hacen gaps relativos, pero no hacen un gaps como el del S&P, ni como el del DAX, ni como el de bancos. A mí un gaps que me quite un 1% no me preocupa. ¿Sabes lo que quiero decir? Un gap que me quite el 1% de la cartera, sé que existe. Lo asumo. Es mucho más complicado manipular el euro, porque hay alguien grande detrás, que manipular, no sé, las acciones de una empresa. ¿Vale? Que la Però un blue chip, tu vas hasta lo manipular blue chip, un Apple que hasta- manipular un pescador. Correcto, pero que bueno, que tú sabes que es mucho más fácil una empresa que una moneda. Entonces, de ahí que a nosotros, a fecha de hoy y a nivel 1, entendemos que es mucho más sencillo para el inversor novato entrar al Forex. ¿Vale? Luego ya así más adelante, en el nivel 2 Forex, también entramos con materias primas y con índices. ¿Vale? Yo personalmente prefiero el índice, ¿vale? Porque me crea más estabilidad que una acción de una empresa. Cuando vaya a Nintendo pasa cualquier cosa y cuando estás subiendo eléctrico, o sea, y asumes mucho más riesgos. El SP500 mañana deja de estar una empresa en el puesto 500 y entra otra a suplirla en el puesto 500. ¿Vale? Es decir, es mucho más lateral y mucho más predecible que no solo Un comentari que volia fer és que a través de la meva experiència és molt important la gestió monetària. Con todo el riesgo. Més que el mètode i l'estratègia. Con todo el riesgo que comentaba. Con todo el riesgo es la cara más, creo que muchas veces hemos estado hablando, es decir, para nosotros la base es el control del riesgo. Porque aunque aciertes muchas y luego las pérdidas no las sabes controlar, una sola pérdida mal gestionada te puede romper la cabeza. Esa relación entre la probabilidad acertado, fallo y el ratio de beneficio que das una hora de campeonato es clave. Esa combinación es clave para que al final, digamos, un resultado positivo. Nosotros no decimos que todas las estrategias, o sea, las estrategias, todas las operaciones sean ganadoras, sino que vais a ganar más que vais a perder. Con lo cual, vais a tener a favor, ¿vale?, la rentabilidad. Pero por supuesto que van a haber algunas, todos van a ser pérdidas y punto. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho también. O sea, lo de que hay mercados que proporcionan ganancias bajas. El futuro, por ejemplo, es un mercado excepcional. A mí me gusta mucho el mercado de futuros. No es para todo el mundo, sí que es verdad, porque, digamos, Este PP és una escala... claro, no es para todo el mundo. O sea, hay que tener más dinero para poder entrar en un mercado de futuros. Esto es más libre, ¿no? Pero sí, hemos metido el Forex en es un mercado muy bueno para aprender y luego lo vas a poder aplicar a todo el mundo. Más que nada es bueno porque el Forex creo que maneja un 70% de las operaciones diarias de todo el mercado. Entonces es muy difícil de manipular en cuanto al gran volumen que maneja. Y luego necesita un conjunto de mano fuerte para que ese mercado sea manipulable. Y luego la parte de liquidez es brutal. Es decir, yo que tengo empresa, cuando emito una factura, pues los clientes ojalá me pagaran en cuanto emito la factura. Es decir, la ventaja que tiene este mercado es que tú cierras posición y el dinero lo tienes ingresado a la cuenta. Te explico, eso es genial, ¿vale? O sea, también, eso es diaria. Claro, correcto, pero que no, que la posición el dinero lo tienes. Más cosas. ¿A quién podrías consumir? ¿Para invertir o para fumar? Para invertir va a depender mucho del estilo de inversión que seas, pero como comentábamos, pero si te metes en el papel del Stalking va precisamente con una hora al día o 2 horas al día, hasta un inversor swing que puede estar mucho más tiempo planificando y estando en las operaciones, pero con una hora al día, inicialmente, formarse pues no cuenta más, pero no hay que separar nada. Tú mismo te verás en qué momento temporal te encuentras más cómodo. Pero es diario. Sí, o cuando quieras. Cuando quieras. Oportunidades diarias, ¿no? Tienes un mercado disponible para ti, con 50 activos, por ejemplo, en los que vas a querer sacarle un 1 o un 2% un día. El día que te sientes delante del ordenador, tienes un mercado para ganar
Si eres scalper, en cuestión de una hora, un 1%. Con un método, una estrategia, un método de negocio, todo planificado. ¿Cuánto puedes ganar? Los días que te sientes delante del ordenador, no. Y no decimos más rendimiento porque no me parece vacilada, pero se puede sacar más rendimiento. El rendimiento lo aprendemos a controlar. Yo siempre digo que si en un día, imaginaros, podéis perder máximo 1%, pues supondremos que podemos ganar de un 2 para arriba, más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que puedes enfrentar cada vez que... Pero para eso ya se puso, ya os comento, el pulso 1, hasta que en el pulso 1 lo que se va a transmitir es que tengáis la total seguridad de cuando le deis al botón, no tengáis esa ansiedad. O sea, sepáis que tengáis 200 operaciones a la hora, de 200, 180 y con un ratio positivo. Si no, no interesa que podáis entrar. Porque la presión de esta baja, cuando está subiendo, os va a sacar. Os cambia la latencia, la respiración te cambia. Si tú estás operando en demo y pasas a operar en real, la latencia te cambia la sudoración del cuerpo. Es decir, eso está medido. Es decir, psicológicamente tú cambias. Pero efectivamente, si tienes una seguridad que en demo practicas bien el método, te ves que lo has entendido más, luego realmente no tienes ningún problema. Hay mucho, como todo, hay muchos beneficios. Ten en cuenta que vosotros los profesionales, o sea, como si yo, por ejemplo, intentara montar un motor de Fórmula 1. O sea, hay mucha gente que se mete en bolsa e intentas ser mejor que JP Morgan. Yo llevo más de 10 años estudiando bolsa, 20 años estudiando bolsa y la realidad. Es complejo. Parece fácil, comprar cuando sube, vende cuando baja, pero hay muchos matices y hay mucha información, muchísima información falsa. Muchísima, más que real. De hecho, yo insisto mucho en ese tema. Ya hay información a nivel macroeconómica, información que yo he leído en internet que te dicen lo que es un que te dicen que está mal. Es realmente que se puede dar un argumento de especialista en internet. ¿No sabe todo el mundo? O sea, no es tan sencillo, ¿no? O sea, usando los tipos que usa todo el mundo. Por lo que tú decías, osos se llaman a los que invierten a la baja y toros a los que invierten a la alta, ¿vale? Yo me considero oso, que yo gano mucho más dinero invirtiendo a la baja que invirtiendo a la alta. Ya lo explicaremos los motivos, ¿vale? Porque las caídas son mucho más brutales que las subidas. Y ante momentos de incertidumbre, normalmente la noticia suele ser negativa. La noticia negativa, el mercado cae. Pero ya te digo, o sea, yo gano, es decir, en mi diario de inversión gano mucho más invirtiendo a la baja que invirtiendo a la alta. A lo mejor a ti te va a ser al contrario o al otro. ¿Vale? Tú te verás pues cómo te comportas tú dentro del mercado y cómo... De hecho, te sorprendes de ti mismo, de cómo tú crees que puedes llegar a ser tu inversor, a cómo realmente eres para maximizar tu rentabilidad y ganar dinero. A lo mejor yo, por ejemplo, pienso que yo pensaba que tenía que estar 10 horas delante del ordenador, ya sé tal, y al final a lo mejor mi tiempo de eficiencia son 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, haciendo operaciones de tal punto a tal punto, con tal riesgo, y yo cada uno por lo que tú comentabas, entonces de cómo te puedes adaptar, más estarás psicológicamente preparado para invertir. Porque si tú te fuerzas a ponerte delante del ordenador o con el móvil a invertir, no operes porque vas a perder. Es preferible que veas tú en qué espacio temporal te sientes cómodo hasta coges el mercado asiático. Si a lo mejor a las 9 de la mañana eres fenomenal operando, no sé. No, de verdad. Sí, tú eres de los nocturnos, eres de los nocturnos también, en el mercado asiático. Yo solo totalmente es un trade. El mercado japonés es muy sincero. Yo lo defino así. Ellos inventaron la vela japonesa y la respetan. Igual que otros mercados no la respetan. Sí, es más predecible. En ese mercado sí, son más sinceros de alguna forma que otros tipos de mercado de la son todos especuladores, ¿eh? Pero... Sí, al fin y al cabo aquí todo el mundo, bueno, cuando veáis que y especulación no es negativo, especulación es sacar la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Mucha gente dice especular es malo, ¿no? Especular es sacar la máxima rentabilidad al menor tiempo posible. Muchas veces lo planteamos, ¿qué hace falta para ganar un 10%? En el que te bueno, si te da bueno, según lo que os he comentado, puede ser al año. El método lo veréis, no llevéis un método de operación, se lo veis. Por lo cual hace falta 20 días, 30 días nuevos. Pero que se puede notar la rentabilidad es muy buena de una forma
no convencional, sabemos que es convencional, pero es muy difícil. El método dará también opción a que conforme vayáis avanzando, inclusive vosotros podáis sacar vuestra propia estrategia. Es decir, lo importante es que el método tenga que pensar dentro del mercado y ya es un campo muy importante, tanto el método nuestro como otras alternativas que pueden salir. Falta la agresividad de Hacienda sobre el dinero que ganas a través de esta Un 20. Fíjate, si lo planteas como una empresa, no tienes las fuentes de social, ¿qué gastas? Luz, ordenador, internet, y puedes estar en chanda si en tu casa. Es decir, a nivel de coste, yo considero que es de las empresas más rentables. Porque yo, por ejemplo, que tengo un montón de personas, ¿vale?, en plantilla, pues digo, yo tengo que pagar por sueldos, ¿verdad? Aquí no. Aquí tú te vas con tu ordenador o con el móvil, ¿eh? Nosotros pagamos con el móvil. Y ya está. O te has dejado tu robotito que te hace cada operación con la frecuencia que le hayas puesto, y simplemente lo que tienes que verificar es el ruidito de las moneditas que te ha dado beneficio. Y ya está. O sea, que luego se llevan más o menos lo de un premio de la lotería, que se dice... Sí, está entendido, depende de la escala de 21, 25, 27 y el año que viene lo modifican un poco. De la 11 o algo de eso. Sí, por ahí va. A partir de los 2.000, ¿no?, o así euros es cuando empieza la... Creo que a partir de los 6.000 euros y 21. Este año, ya el año que viene. Nosotros, a no estar vinculados con ningún broker ni con ninguna entidad, en el curso os diremos qué tenéis que negociar, qué variables tenéis que negociar con los brokers cuando habréis dinero en cuenta real. Vamos a decir, oye, que el spread tiene que estar en el centro, no voy a decir, ¿vale? Swap, tal. Pero nosotros no queremos aquí ningún compromiso con el broker. Esto es abierto completamente al particular y que elija. ¿Vale? Más cosas. ¿Qué rentabilidad anual se puede esperar? Mucho más del mercado y depende de lo que operes. Es decir, depende de lo que operes. Si estás 8 horas operando. ¿Alguien quiere hacer vosotros que esté en vuestra empresa? ¿Qué rentabilidad? Además, nosotros trabajamos mucho con robots, con sistemas de robots. De hecho, podemos presentar un robot que hemos trabajado con él, que ha hecho hoy mismo selección Valtez del 100%. Hay una Pero rentabilidad. no te lo vas a creer. Claro, el problema es que yo te voy a dar una rentabilidad y hasta que tú no la veas, dices, pues el tío me estaba tirando. Aquí no queremos garantizar. Lo que garantizamos es que vais a ganar. Es una barbaridad. Es ilógico. Es que yo lo digo, es ilógico. No puedo promocionar eso. Claro, Simplemente no puedes... es irreal. O sea, es irreal. Sin embargo, tú compruebas un modelo, es una estrategia que hemos probado esta mañana, que se lo comentaba, me ha dado una estrategia, esto la probaremos a ver cuánto da. Pero de media. O sea, de media No, empíricamente te demuestra, digamos, tu estrategia, el robot te la aplica en todos los patrones de aquí a 2 años atrás y te ejecutan las operaciones conforme al momento. Para escoger un espacio temporal más amplio y verificarlo, por ejemplo, en 50 años y ver dónde se producen los errores. Y vas, o sea, nosotros lo que intentamos cuando entramos, aparte de lo que decía antes de los viernes, que de vez en cuando se nos da, ¿vale?, la ganas de invertir, es decir, lo que intentamos es mejorar los robots. O sea, lo que hacemos cuando estamos en el mercado es para mejorar el robot, no para invertir. ¿Vale? Entonces, vas probándolo y haces un test pack y viajas hacia atrás con esa estrategia y ves, vas verificando, ¿vale?, cómo funciona. Sí, es que es igual. Nosotros luego, por ejemplo, los robots, lo vamos a poner con el sistema ya en real, lo vamos adelantando y lo vamos dando el recorrido que tiene que tenerlo. Pero, ¿cuánto puedes ganar? Es que depende muchísimo. Porque no es lo mismo yo con mi cuenta a lo que me puedes preguntar tú. Si tú me puedes preguntar si creamos un fondo, si tenemos intención de crear un fondo algún día, pues probablemente. Y ese fondo tendrá una rentabilidad ajuste a media. No va a ser la mejor rentabilidad ni el mejor riesgo de todas las estrategias. Va a ser la acorde para que le guste al mayor número de gente posible. Pero ¿cuándo puedes ganar tú? Pues el día del Brexit te puedes triplicar. Digo de media, pero claro, no tienes que de media o 100% mensual. No, yo no te he dicho eso. No. Yo te he dicho que hoy mismo que hemos hecho un Valtez me ha dado eso. Y luego yo te puedo decir de media un 2 o un 3% mensual. Un 2 o un 3% mensual. Si te toques una media con la que tú te vas a tirar, sí. Yo te he dicho, entonces, si yo digo, nosotros probamos estrategias... A este nivel que estamos. Conforme vais avanzando de niveles, vais ampliando. Claro. Eso es que
en el ratio que hemos hablado, básicamente, que haces unas 10 operaciones, unas 15 operaciones al mes, te salen unas 8 ganadoras, unas 6 o 7 perdedoras, con un buen ratio. Ya no sé, no sé. O sea, la realidad. Un nivel 1 sobra. ¿Sabes? Otra cosa ya es que, claro, te pongas a invertir, aproveches la volatilidad del mercado, aproveches las noticias, aproveches que estés aprovechando todo. Es otro tema. Le veas a Mario Draghi como gesticula y digas, abajo o arriba. Claro, depende. Pero eso la dedicación es mucho mayor. Claro, claro. Puedes ganar mucho más dinero, pero con la dedicación. O sea, si tienes que ponerte a Mario Draghi cuando hable, No, mal si ganas. O sea, bien si ganas, pero mal de lo pendiente que estás. No hace falta. Y luego, con el nivel 1 vamos a enseñar un comportamiento gráfico, que es clarísimo. ¿Vale? Con un patrón de comportamiento gráfico clarísimo. Que es cuando se consolida la fuerza dominante en price. Y nuestra filosofía, lo de la libertad financiera, es muy sincera, ¿no? O sea, nosotros tenemos cotización y tiempo para mejorar la cotización, pero Hacer lo que quieras. Pero no, la idea es esa, es incluso un inversor individual, es solo, pues para conseguir un 2% para dedicarlo en la vida. No tenga que estar dedicando Y estás tú gestionando tu dinero. Y yo creo que es muy bueno. ¿Algo más? Sé que puede brillar, que a lo mejor brilla tanto que ciega, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿eh? Es decir, no existe ahora mismo en España nadie que forme hasta llegar a la robotización. ¿Por qué? Porque hay o gente trader que tiene su estrategia y no la cuenta o cuenta lo que quiere contar, y luego hay informáticos que tienen robots que hacen una serie de cosas pero no tienen la estrategia. Pero las dos cosas a la vez no hay ninguna empresa que lo tenga. Lo puede a nivel de formación, de conozcamos. Y le comparto. Y que lo compartan. ¿Y por qué lo compartes? Porque decidimos hacerlo. Luego la gente, ¿qué sentido tiene que hacerlo tú? Y hay varios proyectos detrás que iréis conociendo en los años. Bueno, y veréis en prensa y demás, Y ¿vale? Porque otra serie de cosas que vamos a dejar en el mercado relacionadas. Y es muy bueno también que la gente transmitir esa confianza desde, ¿no? Desde ya. Tiene una parte altruista que, como decimos, realmente es así. Y otra parte que es que con el tiempo pues va a ver y va a ser muy bueno. Son más cosas que ayudan a la gente a ser más independiente, a ganar más dinero y realmente, pero no es nada malo. Y prácticamente jugando. Hasta ahí caíste con hasta ahí podemos llegar, pero básicamente facilita la libertad, la vida, y es todo relacionado con el mundo cambio. Está todo relacionado con el mundo. Ten en cuenta que al final te das cuenta que muchas veces pues nos educan a comprar, ¿no? Más que invertir. Entonces realmente pues tener la educación de hacer crecer el dinero. Y yo, fíjate, yo como ingeniero, yo esto lo veo como otro mercado, ¿vale? Es decir, como una industria, en la cual una industria convencional tienes unas materias primas, las semi-elaboras y sacas un producto determinado, ¿no? Aquí tienes lo mismo, aquí tienes dinero, que lo metes en un sistema y generas más dinero, pero no deja de ser otra industria, pero en este caso una industria monetaria financiera, pero yo desde el punto de vista lo veo así. Y el proyecto cada vez está haciendo, o sea, más problemas y le está ayudando personas incluso a alguien, o sea, te digo así, de grande, o sea, muy interesante la empresa. Sí que estamos observando que a nivel técnico, pues sí que gusta. ¿Por qué? Porque aquí sí que le hemos enfocado muy para la parte técnica, para el ingeniero, para el arquitecto, bueno, tú eres economista, él lleva psicología. Somos un equipo que cada uno aporta, ¿no?, una cosa interesante. Pero sobre todo conforme le hemos enfocado para el ingeniero, yo creo que es idóneo, porque es que tú lo llevas todo al tema gráfico y al tema matemático, y matemáticas pocas hay que hacer, todo lo tienes todo resuelto en la calculadora. Es decir, es más intuición y visualización que otra cosa. Yo sí que brilla mucho, pero bueno, conforme vayamos dándolo, podéis hablar con compañeros que han dado el curso, que os contéis su experiencia. Sacamos un 9,7 de satisfacción del curso, que para que un ingeniero, sabéis, industrial ponga 9,7 de satisfacción de un curso, ya está bien. Pues nosotros somos bastante críticos. Entonces, yo cuando vi la puntuación dije, pues esto hay que potenciarlo. Y gente que, insisto, no había cogido
inversión en su vida. Ya está con la demo ahí. Tuvimos el curso en octubre y tenemos 13 de inversión real. Alumnos que ya andan al paso. No, pues no nos ya hemos dicho ese experimento. Por la confianza, es una cuestión de confianza. ¿Hacéis asesoramiento aparte de los cursos y tal? Nosotros no somos EAFI, ¿vale? O sea, nosotros somos inversores particulares que estamos contando lo que hacemos. Nosotros no podemos apretar el botón por ti. ¿Me explico? Te podemos decir, hay una señal de entrada aquí y una señal de salida aquí. Haz tú lo que consideres. Pero nosotros no somos asesores ni gestores de cartera ni nada por el estilo. De momento no nos hemos planteado tampoco, porque como es un hobby, es nuestra pasión, tampoco hemos pretendido de momento entrar en asesor. Aquí está muy regulado y da muchas cosas. No hay una cuestión legal, no podemos asesorar. Preferimos asesoramiento, sí que luego, si tienes alguna duda con el método, mandas correo, haces un pantallazo de la operación en concreto y te decimos cuál ha sido el error o cómo lo podías haber hecho mejor. Eso sí. Pero no te vamos a decir, oye, entra cuando esté la notificación, ¿sabes? Sí que te lo enseñaremos en el curso, pero luego no lo vamos a... Pero sí que ese feedback posterior de si la operación te ha sido mal y no te lo explicas porque tú entiendes que ha sido el método, te diremos cuál ha sido el motivo. Eso sí. Vamos a ir incorporando también pues, material, poco a poco, aparte que hay material ya de eso, vamos a ir incorporando conforme vayan surgiendo dudas de los alumnos, incorporando más material didáctico del que haya. Ya te digo que hay más de 500 exámenes. Si por cuestión de fechas no se puede acudir a este curso, ¿el mismo está cíclico en otras fechas? Tenemos que, las fechas del año que viene no están vistas. Bueno, se seguirán, digamos. Sí. Es que no sé si estáis de aquí o de Madrid. No, yo estamos de aquí. Ah, tío. Pero vamos a dar la organización. Y yo creo que más de 2 cursos al año ¿no? En una entidad posiblemente lo vemos. Pero bueno, hablando de... Yo sí que recomiendo, hemos puesto viernes y sábado porque el viernes por la tarde son 5 horas, de 4 a 9, y el sábado de 9 a 2. ¿Vale? Con esas 10 horas yo creo que está comprimido, pero se puede... O como mucho a lo mejor en algún otro colegio, lo que ya no podéis disfrutar del mismo precio, pero bueno, por lo menos el curso. Como que dices, en este colegio no, pero en otro se puede ver. Para que, bueno, al precio que hemos llegado a ese colegio no sé, siempre aunque si tienes un incremento por fechas o por parte de una cosa personal, caramba, pues por lo menos no tiene la oportunidad. Y como a veces hay acuerdos entre colegios, pues a lo mejor no pagas el precio que ofrecéis aquí, pero tampoco más alto. Y cosas que se hacen conjuntas con otros colegios. ¿Cuántos niveles hay? Por ahora sí. Y serán todos aquí. Aquí dices presencial, ahí arriba. Sí. No, aquí hemos empezado con este nivel 1 y en el que viene haremos 2, el segundo nivel. O sea, vamos a... Hemos empezado ahora este año. Sí. ¿Algo más? Hacemos los programas de vosotros, lo tenéis vuestro propio elaboración o hay en internet accesibles o lo damos por los lados. Vais a poder probar todo para que tendréis una plataforma, la probaréis con el centro que tenéis vosotros y podéis hacer todas las pruebas para que las veáis para el mercado real. La plataforma BT4 se llama, la ofrece cualquier broker. Ahí ya vosotros elegís con quién queréis participar y os facilitaremos el acceso a la descarga y para que tengáis de manera fácil en vuestro portátil. Digo porque a nivel práctico, si queréis consensuarlo con nosotros, es mucho más fácil una plataforma común para poder saber interrelacionarlo más con vosotros. Es un programa de información gratuito y... Sí. Y ya te digo que ahí puedes experimentar todo tipo de pruebas para poder saber si funciona o no.
Listo, Nada más, no estamos, me habían vino algo, ¿no? Sí, vamos a algo ahora. Si queréis.